Página número 13 del cuadernillo. Vamos a ver inecuaciones con módulo o valor absoluto, ¿sí? Módulo o valor absoluto es lo mismo, ¿bien? Nosotros ya conocemos que el módulo o valor absoluto es lo que se conoce como la distancia que hay de un número al cero, ¿bien? Pero este concepto lo podemos ampliar un poquito más y usarlo para las ecuaciones y las inecuaciones. Nosotros ahora vamos a trabajar con inecuaciones. Lo vamos a hacer a través de desarrollar una situación problemática que es como la siguiente. Dice, en un depósito de materiales para la construcción, un trabajador usa una máquina para cortar varillas de acero. Las varillas estándar deben medir 5 metros de largo, pero el trabajador tiene permitido solo un margen de error de hasta 20 milímetros para que la varilla sea óptima. Bien, si la varilla mide mucho menos de 5 metros, no va a servir, ¿sí? Porque se pierde el material, y si mide más de 5 metros, va a haber que hacerle después otro recorte para que pueda ajustarse a lo que se necesita, ¿bien? Entonces dice que tiene permitido un margen de error de unos 20 milímetros, que eso no va a influir en el rendimiento de esta varilla. Bien. Si se llegara a equivocar, si llegara a cortar varillas que sean menos de menos de 5 metros en un gran porcentaje, esto se va a ver afectado en su salario, ¿bien? Entonces dice, ¿cuál es el rango aceptable de longitudes de esas varillas? Acá le puse una nota, dice la conversión, para que sepan, estamos trabajando con metros, ¿bien? Los 20 milímetros equivalen a 0,02 metros, ¿bien? Ahí tienen que saber hacer la conversión, ¿bien? Si no se acuerdan cómo hacer la conversión, ustedes recuerden que tienen, como quien dice, la lista son metros, después tienen los decímetros, tienen los centímetros y después tienen los milímetros, ¿bien? Esta varilla dice que mide, perdón, la varilla va a ser de 5 metros, pero el error permitido son de 20 milímetros, ¿bien? O sea que tendríamos el 2 en el centímetro y el 0 en el milímetro. Como hay que pasarlo a metros, este error, agrego un 0 en la parte del decímetro, y agrego otro 0 en el metro, y ahí es donde pongo la coma. Ahí es donde me queda que es 0,02 metros, ¿bien? El error que puede llegar a cometer este empleado, este obrero, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos que armar la situación o modelizar la situación en términos matemáticos, ¿bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros sabemos que esa varilla, ¿bien? Esa varilla tiene que tener 5 metros o bien ser un poquito más o un poquito menos, pero eso no va a influir. El rango de error puede ser de hasta 20 milímetros, o sería 0,02 metros, ¿sí? Este 0 de aquí ya no tendría sentido. ¿Bien? Ese es el margen de error que puede llegar a tener este obrero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar esa situación y vamos a decir, bueno, el módulo de la longitud de la varilla menos los 5 metros, es lo que debería valer, ¿sí? Menos los 5 metros, ese módulo tiene que ser menor, ¿sí? O igual que 0,02. ¿Bien? Vamos a poner así, ahora le voy a poner después la rayita. 0,02. ¿Bien? Vamos a poner acá que es menor o igual. ¿Bien? Así que vamos a agregarle la rayita esa. ¿Bien? Bueno, nosotros sabemos desarrollar esta situación con una igualdad, pero no con una desigualdad. El camino que vamos a hacer, o vamos a seguir, es exactamente el mismo. ¿Qué vamos a plantear? Vamos a plantear esta situación, ¿sí? Lo que sería el argumento, lo que está dentro del módulo se llama argumento.
¿Bien? Vamos a plantear que ese argumento sea mayor que 0, que sea positivo, o bien que sea negativo. ¿Bien? Vamos a plantear esa situación. Entonces, vamos a ir a la pizarra, así se los puedo hacer de una forma un poco más sencilla. Voy a copiar a ver si me deja copiar el enunciado, y vamos a pasar a la pizarra. Bien. Entonces, teníamos lo siguiente. Vamos a decir, el módulo de x menos 5, eso tiene que ser menor o igual que 0,02. Esto es lo que tenemos que plantear. Entonces, vamos a recordar que tenemos dos situaciones. Vamos a decir, una situación donde lo que esté dentro del módulo sea positivo, entonces ponemos así. La situación 1, donde x menos 5 sea positivo, o sea mayor que 0, y otra situación vamos a plantear donde lo que está dentro del módulo sea negativo. Entonces vamos a poner así, 2, y ponemos x menos 5, eso que sea menor que 0. ¿Bien? Bueno, vamos primero a la primera. Si lo que está dentro del módulo es positivo, ¿sí? Y lo que hay, esta diferencia, x menos 5, es un número positivo, la cosa va a quedar igualita que como antes. Entonces vamos a indicar que x menos 5 sea menor, ¿sí? Menor o igual que 0,02. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner aquel igual, menor o igual. ¿Qué hacemos ahora? Lo desarrollamos. Vamos a decir, bueno, x, bien, va a ser menor o igual que 0,02, y el 5 está restando en este miembro de acá. Así que va a pasar sumando. Esto va a quedar más 5. Finalmente, x, ¿qué va a pasar? Me va a quedar que es menor o igual que 5,02. Bien, ahí ya me quedó que esto es, si vamos al caso, una desigualdad. Tendría que dibujar, por ejemplo, la recta numérica. Voy a decir, bueno, me voy a parar en el 5, el valor de esta varilla tiene que ser 5. Y acá me está diciendo, bueno, el margen de error, la varilla puede llegar a medir 5,02 metros. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar donde me parezca a mí que va a estar el 5,02 y lo voy a hacer con corchete. ¿Por qué razón con corchete? Porque me dice que puede ser menor o igual que ese valor. O sea, 5,02 puede llegar a valer. Y de ahí, menos que eso. Entonces, ahí estaría. ¿Bien? Y va a ser todo para este lado. Todo lo que esté para este lado va a ser aceptable por ahora. ¿Bien? Todo lo que esté para este lado va a ser aceptable. Porque me dice que tiene que ser menor que ese valor. Vamos a desarrollar ahora la otra parte. Vamos a decir que lo que está dentro del módulo sea negativo. Si es negativo, tengo que hacer la siguiente modificación. Vamos a indicar que x menos 5, ¿bien? X menos 5, yo estoy planteando que lo que está dentro del módulo es negativo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando pasamos un número que era un coeficiente al otro miembro, ¿sí?
multiplicando o dividiendo, tenía que invertir el signo de la desigualdad. Entonces, como lo que está dentro del módulo dijimos que es negativo, ahora el símbolo de la desigualdad se va a invertir. ¿Bien? Entonces, en vez de quedar como tengo acá, que es menor o igual, va a quedar que es mayor o igual. ¿Bien? Y mayor o igual, ¿qué va a quedar? Es 0,02. ¿Bien? Lo otro se respeta, se mantiene igual. Bueno, una vez que hice esa modificación, ¿sí? Invertí el signo, esto lo voy a hacer siempre que plantee que lo que está dentro del módulo sea negativo. Entonces, si tengo un signo que es menor o igual, como en este caso, lo voy a pasar a que sea mayor o igual. Y si fuera mayor o igual el que me dan, lo paso y lo cambio y me queda después que es menor o igual. ¿Bien? Entonces, va a quedar que x va a ser mayor o igual que 0,02 más 5. Perdón, sí, está bien, más 5. Pero acá me olvidé de hacer algo. ¿Qué me olvidé de hacer? Me olvidé de ponerle menos al 0,2, ¿sí? También le tengo que cambiar el signo al número que tenía, ¿bien? Tengo que cambiar el número, el signo. Se cambia o se invierte el signo de la desigualdad y además se le cambia el signo al número que tenga. ¿Bien? Entonces ahora me queda x, que va a ser mayor o igual que ¿quién? Menos 0,02 más 5. Entonces, x que me va a quedar es mayor o igual que 4,98. Y si x es mayor o igual que 4,98, ¿qué voy a plantear ahora? Bueno, entonces vamos a decir ahora lo siguiente. Me voy a parar donde esté el 4,98, voy a suponer que está a esta altura, 4,98, y me dice que x es mayor que ese valor. Entonces, si es mayor que ese valor, voy a pintar todo lo que me quede a la derecha. ¿Bien? Ahí tengo el 4,98. Y voy a pintar todo para el otro lado. Si se fijan, va a haber una región que queda 2 veces pintada. ¿Bien? Esa región que quede 2 veces pintada va a ser la solución a nuestro problema. ¿Bien? ¿Qué vamos a indicar? Vamos a indicar que x, ¿sí? Vamos a indicar que x va a pertenecer al intervalo que va de dónde hasta dónde. Vamos a indicar así, que pertenece, ponemos esa forma de, y ahora decimos que x pertenece a un intervalo cerrado, ¿bien? A un intervalo cerrado, que va de 4,98 hasta 5,02. ¿Bien? Esa es la solución. O sea que las varillas van a tener un rango permitido de esta distancia, de 4,98 a 5,02. No van a poder medir ni menos que eso, ni menos 4,98, ni más que 5,02. En el caso de que midan más que 5,02, va a haber que después recortarlas, y si miden menos de 4,98, va a haber que desecharlas porque no van a servir para el objetivo que se quería. ¿Bien? Estos son, como tengo, inecuaciones con módulo. ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo más, es el que sigue ahí en el cuadernillo. Entonces les dice, bueno, supongan ahora la situación, el ejemplo 2, que está en la página 14, supongan que tienen la siguiente inecuación con módulo, ¿sí? Donde le dice que x más 2 sea mayor o igual que 3. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? ¿Cómo lo vamos a plantear que sea
mayor o igual que 3. Bien, en primera instancia vamos a suponer que el argumento, bien, lo que está dentro del módulo, sea positivo. Si es positivo, ¿qué sucede? Me queda que x más 2 es mayor o igual que 3, y ahí resuelvo normal, común y corriente. El 2 lo paso restando al 3 y me queda 2. 3 menos 2 es 1. Entonces x va a ser mayor o igual que 1. Por lo tanto, decimos que x va a pertenecer a un intervalo que va desde el 1 al más infinito. Acá lo tienen marcado en la recta numérica, ¿sí? Desde el 1 al más infinito. El otro caso es plantear que el argumento, el x más 2, sea negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Invertimos el signo este que teníamos acá, que era mayor o igual, vamos a pasar que sea menor o igual, y le cambiamos el signo al resultado. O sea que teníamos 3, vamos a poner que es menos 3. Justamente estamos diciendo que lo que está dentro es negativo. Y si es negativo, tengo que decir que ese 3 ahora es negativo. ¿Bien? ¿Qué se hace luego? Ese 2 que está sumando, del lado izquierdo, lo pasamos restando al lado derecho. Y me queda menos 3 menos 2. Con lo cual me queda que x va a ser menor o igual que menos 5. Entonces x pertenece al intervalo que va de menos infinito a menos 5. Y si se fijan acá, ¿sí? En la recta numérica está planteada esa situación, pero los intervalos, ¿sí? No tienen puntos en común. En el caso anterior sí tenían puntos en común. Bien, fíjense que acá está marcado en la recta numérica y tenían puntos en común. O sea, uno iba para un lado, otro para el otro, y en un momento se juntaban. Acá no tengo puntos en común. Entonces, ¿cómo voy a indicar la solución de esta inecuación? Lo voy a indicar diciendo, bueno, va a ser el intervalo que va de menos infinito a 5, unión, lo voy a hacer con una U mayúscula, el otro intervalo que va de 1 al más infinito. Cuando los intervalos me queden separados, ¿sí? Que no tengan puntos en común, vamos a decir, es este pedazo o este pedazo, ¿sí? Es esto u esto. Esa U va a ser la unión, es como la suma de este intervalo más este intervalo. En el caso de que tengan puntos en común, vamos a indicar, bueno, x pertenece al intervalo que va de acá hasta acá. ¿Bien? Eso es lo que van a poner, ¿sí? Tienen que fijarse ese detalle. Si tienen puntos en común, se selecciona lo que está, como quien dice, pintado 2 veces. Y si no tienen puntos en común, eligen los 2 pedacitos, los 2 intervalos. ¿Bien? Tienen después otro ejemplo más, el ejemplo 3, que es similar al de las varillas, nada más que habla de una curtiembre, donde tiene que cortar pedazos de cuero, y ese margen de error que va a poder cometer ahora este obrero es de un 1%. ¿Bien? Tienen que después identificar cuál es ese 1%. ¿Bien? El 1% de su longitud total. La longitud total de los cinturones tiene que ser de 120 metros. Y el 1%, ¿cómo calculan el 1%? El 1% es así. Van a tener los 120, ¿bien? Muchas veces, ¿qué hacen? Multiplican por 1 y dividen por 100, ¿bien? Para no tener que estar multiplicando y dividiendo, directamente el porcentaje lo convierten en un número decimal. ¿Cómo se convierte? Es muy fácil ahí, porque tengo 1 sobre 100, ¿bien? Con lo cual me quedaría que sería 0,01, ¿bien? 1 sobre 100 me queda 0,1. Y ahora, al multiplicar 100 por 0,01 es como correr la coma dos lugares, y en ese caso me queda que es 1,2. ¿Bien? 1,2. Eso es lo que va a quedar. Ese es el porcentaje. O sea que los cinturones pueden tener 1,2 centímetros más o 1,2 centímetros menos. ¿Bien? Eso es lo que está queriendo decir. Les dice que lo planteé con la ecuación con módulo. Van a poner, ¿qué cosa? Van a poner x menos 120
van a trabajar en centímetros ahora, no en metros, como en el caso anterior, el ejemplo 1 de las varillas, son centímetros. Así que lo van a plantear de esa forma. Van a decir que esa diferencia, ¿bien? Esa diferencia que tienen va a ser menor o igual que 1,2, que es el margen de error que puede llegar a tener los cinturones. ¿Bien? Entonces, en definitiva, ¿qué le va a quedar? El cinturón puede llegar a medir 121,2 centímetros o bien 118,8 centímetros. ¿Bien? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Bien? ¿Cómo plantean cada situación? ¿Cómo plantean cada situación? ¿Bien? Acá igual les dice cómo es el ejemplo, cómo se desarrolló. Acá tendrían que ser, digamos, centímetros. Uno ya interpreta que son centímetros, 121,2 centímetros o 118,8 centímetros. Y me pasa lo mismo que en el primer caso. Cuando marco después los intervalos, se intersectan, digamos. O sea, tienen puntos en común. Entonces, el valor de x va a estar comprendido entre 118 y 121,2. ¿Bien? Y el ejemplo 3, ¿sí? El ejemplo 3 es una situación muy similar, la única diferencia que lo hace con, o lo va a hacer con paréntesis, porque me dice que es mayor que. Me dice, bueno, planteamos la situación donde te dice que todos los números reales, tales que su distancia al menos 1 sea mayor que 4 unidades. Entonces, ¿qué se plantea en ese caso? Yo quiero todos los números cuya distancia al menos 1 sea mayor que 4 unidades. Entonces planteamos la siguiente inecuación con módulo. Todos los números cuya distancia al menos 1, acá va a quedar menos 1, entonces por eso queda más 1, tiene que ser mayor que 4. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que está dentro del módulo, el argumento, lo planteamos que sea mayor que 0 y resolvemos la inecuación. Me dice después que x tiene que pertenecer al intervalo que va de 3 al más infinito. ¿Bien? Y la otra situación es el argumento donde sea negativo, de modo que me queda que x más 1 es menor, recuerden que ahí tengo que invertir el signo, es menor que menos 4. Recuerden que también, además de invertir el signo, tengo que cambiarle el signo al número, ¿sí? El resultado. Entonces, por eso es que me queda menos 4. Al resolver, me queda que x tiene que ser menor que menos 5. ¿Bien? Entonces, x pertenece a un intervalo que va de menos infinito a menos 5. Y ahí vamos a después a tener lo que es la recta numérica y teníamos dos intervalos. Y acá en este caso no tienen puntos en común los intervalos que me quedaron. Porque uno me decía que iba del menos infinito al menos 5 y otro del 3 al más infinito. ¿Bien? Quedaron dos intervalos separados, como quien dice. Entonces, la solución la vamos a indicar con la unión, con esa U grande. ¿Bien? Acá en este cuadrito, ¿sí? En este cuadrito les aclara lo que yo les comentaba hoy. Que si los intervalos quedan separados, ¿sí? Se considera la unión de los mismos. Pero si los intervalos que me quedan tienen puntos en común, se considera, ¿sí? Se considera ese intervalo me quedó doblemente pintado. Fíjense que acá tenía, por ejemplo, un caso donde tenía la flecha como celeste o azul que iba hacia la izquierda, y otra que iba, la roja que iba hacia la derecha. ¿Bien? Entonces, donde se juntaron, es la parte violeta, ¿bien? Rojo con azul, queda violeta, entonces esa va a ser como la solución, ¿sí? Es otro ejemplo que estaba ahí. Les va a quedar ahora después para plantear el punto 5, ¿sí? Son situaciones problemáticas donde hay que plantear inecuaciones con módulo. ¿Bien? La situación 5
es como las anteriores que resolvimos. ¿Bien? El punto 6 son inecuaciones también con módulo, donde es simplemente desarrollarlas. ¿Sí? Eso es como para resolver. ¿Sí? Podemos plantear alguna del 6, ¿bien? Como por ejemplo la C, donde me dice que x más 15, el módulo de x más 15, es menor o igual que 13. ¿Sí? Bueno, en ese caso, ¿qué vamos a plantear? ¿Qué vamos a decir? Vamos a tener que considerar lo siguiente. Por un lado, decir que x más 15 sea mayor que 0. Bien, entonces vamos a ponerlo acá al costadito. Vamos a decir, bueno, C. Y vamos a decir, primera situación. Vamos a indicar x más 15, x más 15 sea mayor que 0. Si x más 15 es mayor que 0, entonces la situación la voy a desarrollar como esta. Voy a decir que x más 15 va a ser menor o igual que 13. ¿Sí? Menor o igual que 13. Vamos a hacerle ahí el signo menor, menor o igual. Bien, entonces me queda que x va a ser menor o igual que 13 menos 15. Bien, que 13 menos 15. Y al hacer 13 menos 15 me queda que x tiene que ser menor o igual que menos 2. Bien, esa es una situación. O sea, que tendría que plantear como la recta numérica, ¿sí? La recta numérica, y decir, bueno, x es menor que menos 2. Voy a suponer que tengo quizás el menos 2 por aquí. Bien. Menos 2. Y dice que x tiene que ser menor o igual que ese valor. Así que vamos a plantear. Si es menor o igual, tiene que ser con corchete. ¿Bien? Con corchete va a ser todo lo que esté para este lado. ¿Bien? Todo para allá. Porque es menor o igual. Así que es para el. Y ahora vamos a plantear otra situación. ¿Bien? Otra situación donde vamos a decir que x más 15 sea, antes planteé que fuera mayor que 0, ¿sí? Que sea positivo. Entonces ahora vamos a plantear que sea menor que 0. Entonces, si es menor que 0, ¿qué vamos a decir? X más 15, ahora tengo que invertir el signo. Así que vamos a decir que sea mayor o igual que, recuerden que también tengo que cambiarle el signo, ¿sí? Tengo que cambiarle el signo al resultado. O sea, vamos a poner menos 13. Menos 13. Bien. Así que ahora vamos a poner acá el menor, perdón, el igual. Ahí estamos. Entonces, ¿qué va a quedar esto? Va a quedar que x va a ser mayor o igual que menos 13 menos 15. ¿Bien? Menos 13 menos 15. Bien. Acá los dos son negativos. ¿Bien? El 13 y el 15 son negativos. Así que cuando planteo me queda que x sea mayor o igual que tengo menos 13. Menos 15, me queda algo negativo, porque es como que debo 13 y después debo 15, o sea que debo más. ¿Cuánto más debo? Deber 28, digamos al caso. ¿Sí? X tiene que ser mayor que menos 28. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar la recta numérica en este caso. Vamos a dibujar acá la recta. Y tendré que pararme en el menos 28. ¿Sí? En el menos 28.
Entonces voy a dibujar como que tengo el menos 28. Ya tiene que ser mayor o igual que esto. También con cortete. Así que voy a pintar todo lo que me quede ahora, pero a la derecha, o sea, para este lado. Todo para este lado. Bueno, yo que la tengo en dos rectas numéricas, ¿bien? Tengo un pedazo en una y otro pedazo en la otra. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo puedo hacer todo en la misma, ¿sí? Cuando empiezo a dibujar lo hago todo en la misma, o bien, después dibujo otra recta aparte y digo, bueno, ¿qué es lo que tengo? Tengo dos situaciones. En una me dice que X tiene que ser menor que menos 2. Y otro que tiene que ser mayor que menos 28. Mayor que menos 28. Entonces, vamos a indicar así lo siguiente. En un lado tengo el menos 28. Bien, menos 28. Y por otro lado tengo el menos 2. O sea que los resultados posibles van a estar comprendidos entre esos valores. Bien, van a estar comprendidos entre esos valores. Entre el menos 28 y el menos 2. Así que del menos 28 al menos 2 es lo que voy a considerar. Todo esto. ¿Bien? Todo lo que me queda entre medio es lo que voy a considerar. O sea que X pertenece al intervalo que va de menos 28 a menos 2. Lo voy a poner así. Un cortete, ¿sí? De menos 28 a menos 2. ¿Por qué de esta manera? Porque fíjense que los intervalos tienen puntos en común. Si no tuvieran puntos en común, hubiesen quedado separados y lo hubiera hecho con la unión. ¿Bien? Esto va a ser por el momento. ¿Bien? Esto va a ser por el momento. Les va a quedar después para desarrollar las actividades del punto 5 y del punto 6. ¿Bien? El punto 6 le queda el A, el B, el D, el E y el F, y después le quedan los otros del punto 5. ¿Bien? Que son muy sencillos. ¿Bien? No son muy complicados, que digamos. ¿Bien? Tienen 4 situaciones ahí para plantear. Así que bueno, hasta aquí vamos a ver el día de hoy.